Sí, sí. Señor presidente del Congreso, señores miembros de la mesa directiva, señores congresistas, señora presidenta del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros, señores congresistas, de una manera muy sumaria voy a cumplir con el mandato constitucional que nos impone la tarea de sustentar el presupuesto de la Defensoría de la República. Pero primero, muy rápidamente, permítanme no solo recordar cuáles son las funciones de la Defensoría del Pueblo, sino puntualizar que la Defensoría del Pueblo, por normas que se dieron con posterioridad a su constitución, tiene además otras dos competencias de las que aloja el artículo 162 de la Constitución, que se refiere a garantizar a los derechos fundamentales y constitucionales, a la marcha administrativa del Estado, a la supervisión de los servicios públicos, pero adicionalmente se preocupa de cumplir con los derechos que nacen de la Ley 27050, que es la Ley de Personas con Discapacidad. Pero adicionalmente también la Defensoría del Pueblo es el mecanismo de prevención de la tortura, y esto por convenio internacional y por una disposición legal. En ambos casos, la Defensoría no tiene presupuesto adicional, pero con todo cumple con estas funciones. En el siguiente cuadro que ustedes podrán ver en la pantalla, puede advertirse que la Defensoría del Pueblo es una de las pocas instituciones que tiene alcance nacional. Tiene 28 oficinas. Esto lo menciono porque luego voy a regresar con respecto de este dato. A lo largo de este año hemos tenido algunos objetivos que hemos hecho esfuerzos por cumplir, como por ejemplo la ampliación y mejora en la atención a los ciudadanos. Adicionalmente a todas las competencias que tiene la Defensoría atiende directamente a los ciudadanos en lo que son quejas, consultas, y esta es una tarea que hace que la Defensoría esté muy cerca del ciudadano. Yo luego también sobre este tema voy a regresar. Otro de los temas que nos habíamos impuesto es la tarea de fortalecer la supervisión de los servicios públicos: salud, educación, seguridad ciudadana, servicio de saneamiento, agua. Todos estos esfuerzos han venido realizándose a lo largo del año 2017, pero también el fortalecimiento en la prevención de los conflictos y la gestión de los conflictos. Esta es otra tarea que, digamos, desde hace muchos años, del año 2007, viene cumpliendo la Defensoría del Pueblo. Una tarea que no era una línea de trabajo permanente de la Defensoría, era la lucha contra la corrupción. Es verdad que tenía un programa de ética, pero no tenía una adjuntía como ahora, una adjuntía de lucha contra la corrupción. Estoy seguro que más de uno, cuando se creó esta adjuntía, se preguntó, y bueno, si existe la Procuraduría, si existe la Fiscalía, si existe el Poder Judicial, si existe la Contraloría, ¿cuál es la razón para que la Defensoría tenga una tarea o función en la lucha contra la corrupción? El tema es muy simple. Sucede que el Estado no administra, no genera información respecto de la corrupción. Creo que todos convenimos que la corrupción hoy es el principal problema, y es todo un sistema de corrupción. No es corrupción solo de determinados sectores, no es corrupción política, no es corrupción de empresarios, es corrupción política, corrupción de empresarios, corrupción también de medios de comunicación, corrupción también tecnocrática. Hay un sistema de corrupción que ha llegado a determinados niveles de sofisticación que demanda que alguna institución del Estado genere información para que a partir de ahí se puedan generar políticas públicas que puedan eficientemente
atajar la corrupción, porque todo lo que he mencionado, todas las instituciones que he mencionado, de mis colegas, que varios de los cuales están al frente, llegan cuando la corrupción ya se cometió, cuando ya se cometió el delito, pero es menester que el Estado detenga la corrupción a través de planes y políticas anticorrupción que estén debidamente diseñadas y debidamente financiadas. Y por eso es que la Defensoría ha parado, digamos, mientes en este punto, es decir, crear una adjuntía anticorrupción. Luego también la supervisión del Plan Nacional de la Lucha contra la Violencia contra la mujer es un tema que también nos interesa de sobremanera y aquí en esta sustentación va a haber oportunidad que lo vuelva a mencionar. El presupuesto para el año 2017 ha sido 64.339.000. A la fecha tenemos una ejecución de 84% y al cierre del ejercicio vamos a haber cumplido con el 100% de este presupuesto. Recuerdan que hace unos instantes les hablaba de la atención de casos que tiene la Defensoría. Bueno, para el año 2015 la Defensoría atendió 111.000 casos, el año 2016 130.000 y el año 2017 al cierre del ejercicio habremos atendido 155.000 quejas, petitorios y consultas con el presupuesto que acabo de señalar. Las principales acciones que hemos realizado en el año 2017, las intervenciones, evidentemente, y esto no solamente es privativo de la Defensoría, sino yo diría que prácticamente todas las instituciones del Estado han estado demandadas por este hecho, es que el fenómeno del niño demandó de la Defensoría una acción permanente y realizamos 217 acciones para que los derechos de las personas que se veían afectadas puedan materializarse. Estamos hablando de puentes humanitarios, estamos hablando de generación de información, estamos hablando de colaboración con las distintas entidades del Estado para que las personas más vulnerables, las personas que habían sido afectadas por el niño costero, puedan ser debidamente atendidas. En ese mismo contexto también la Defensoría creó lo que denominamos el mapa interactivo y un conjunto de informes periódicos sobre la gestión de riesgo. Es decir, parejamente a que la Defensoría atendía casos concretos, también realizó estas acciones a las que me estoy refiriendo, pero también generó información en la lógica que es indispensable generar información para detener este tipo de problemas, sea que se presentan porque evidentemente no pueden preverse o porque son problemas, digamos, del funcionamiento del Estado. En ese contexto, la Defensoría presentó un proyecto de ley, el 1358, que según he tenido noticia ha sido dictaminado o va a ser dictaminado favorablemente tanto por la Comisión de Descentralización como por la Comisión de Constitución. Me estoy refiriendo a la reconstrucción, pero con enfoque de derechos. El Congreso fue muy diligente y aprobó de una manera muy rápida una iniciativa que vino del Ejecutivo en el contexto del fenómeno del niño, la reconstrucción con cambios. Y no solo se aprobó rápidamente, sino se le asignó recursos. La Defensoría propuso que se apruebe este proyecto para que se reconstruyan no solo los puentes, no solo las pistas, se reconstruya la vida de las personas. Estamos hablando de salud, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de colegios, de eso estamos hablando. Y por eso es que de antemano ya agradezco que el Congreso haya mirado con bastante aceptación esta iniciativa y entiendo que próximamente se va a aprobar. Luego, en el año 2017 hicimos un conjunto de supervisiones, por ejemplo, en salud.
hicimos una supervisión de la implementación de las recomendaciones de una supervisión que hicimos a fines del año 2016. 90 hospitales y 393 farmacias. Tan pronto llegamos a la Defensoría a fines del año pasado, hicimos en el sector salud una supervisión y ya en el año 2017 hicimos la supervisión de la implementación de las recomendaciones. Y en esta misma línea hemos hecho una supervisión de 198 establecimientos de salud estratégicos, 2.162 instituciones prestadoras de servicio de salud. Y en educación hemos supervisado la infraestructura segura en 330 instituciones educativas a nivel primaria y la implementación de la ley contra el bullying en 411 instituciones educativas. La Defensoría también participó, no obstante que hubo alguna resistencia en algunos sectores, participó en los derechos de la persona en el mercado o en la relación con las empresas. Y aquí me estoy refiriendo a varios episodios que han habido a lo largo del año 2017, pero uno muy puntualmente, al peaje de Puente Piedra. La Defensoría señaló desde un primer momento que allí no solamente había una afectación a las personas en el mercado, sino un derecho fundamental que era el derecho a libre tránsito. Y ya en materia de gobernabilidad y prevención y gestión de los conflictos, donde ya la Defensoría tiene una larga tradición, tuvo 595 actuaciones defensoriales en los 3 niveles de gobierno y en las etapas en las que suele desarrollarse el conflicto, a nivel de prevención, mediación y seguimiento de acuerdos. La Defensoría del Pueblo, en la última encuesta de Ipsos Apoyo, ha dado un salto importante. Es la 5ª institución de aceptación ciudadana con 63%. Ha pasado del puesto 11, entiendo, al puesto 5. Esto no debido al defensor, esto debido a la institución, debido también a la colaboración de otras instituciones que coordinan con la Defensoría. Y esa es la idea, que la Defensoría pueda ser una suerte de colaborador crítico con las demás instituciones. En ese mismo esfuerzo, la Defensoría ha implementado, siempre hablando de conflictos, un nuevo sistema de monitoreo de los conflictos denominado 5. Este es un software que nos permite saber cómo están los conflictos en tiempo real y el mapa interactivo de conflictos. Estas son 2 herramientas que van a permitir poder hacerle un seguimiento, un monitoreo a los conflictos. Y algo que no está ahí en la pantalla es un esfuerzo que va a hacer la Defensoría el año 2018, costear el conflicto. Es muy importante que sepamos cuánto nos cuestan los conflictos, cuál es el costo que tienen los conflictos. No es el costo directo, el costo de oportunidad, y en realidad todas las variables que finalmente sumadas puedan determinar qué están costando los conflictos en el Perú. De modo que hay un nuevo impulso en esta adjuntía de conflictos también, que ha sido, como dije, una línea de trabajo tradicional en la Defensoría. Y por último, respecto a este tema, hemos presentado un informe que lo hemos llamado El valor del diálogo, que no es otra cosa que un recuento de los últimos 10 años del comportamiento de la prevención y la gestión de los conflictos en el Perú. Este documento ya se presentó, ya se hizo público, está en nuestra web. En materia de lucha contra la corrupción, la Defensoría ha hecho una supervisión de los planes anticorrupción que también hemos hecho público y hemos entregado a las instituciones. En qué estado se encuentran esos planes anticorrupción, principalmente en los distintos ministerios. Luego, la Defensoría del Pueblo ha establecido una nueva estrategia de reportes periódicos. Los reportes en la Defensoría antes eran anuales.
un reporte de salud, un reporte de educación. Este año hemos hecho 5 reportes en materia de salud, 4 reportes en materia de gestión de riesgos, 2 reportes en materia de corrupción y así varios reportes en distintos servicios públicos. Hay un esfuerzo entonces por una mejora continua de la eficiencia de la gestión institucional para servir mejor al ciudadano a través de uso de tecnologías, a través de la generación de información, a través de utilización de herramientas digitales y a través de un manejo eficiente del presupuesto. El presupuesto para el año 2018, señor presidente, señores congresistas, es digamos, el mismo presupuesto, en términos globales, el mismo presupuesto del año 2017. Prácticamente no se ha incrementado, estamos hablando de 65.145.000. ¿Y qué pretendemos hacer con ese presupuesto? Pues, en primer lugar, la supervisión e impulso de la política y el plan de lucha contra la corrupción, como ya mencioné, con esta mirada, también viendo cuánto cuesta, cuál es el costo de la corrupción. Permítame apenas un par de minutos sobre un tema que me parece fundamental. Por ejemplo, el decreto de urgencia 003 es un decreto que va a cumplir un año y es un decreto que tenía como propósito evitar que se rompa la cadena de pagos, evitar que las instituciones, las empresas puedan seguir funcionando. Pero ¿cuál es el requisito número 1 para que funcione el 003? El requisito número 1 era la cuantificación del daño. Porque si yo me voy a sentar a conversar la posibilidad de que haya una suerte de colaboración eficaz, yo necesito conocer cuánto es el daño, cuánto va a ir a el llamado fideicomiso, porque no puede ser una cifra mágica, porque no puede ser un monto determinado así arbitrariamente. Pero más allá de eso, quisiera mencionarles que la Defensoría ha analizado 300 expedientes de corrupción, ya terminados todos. Y en esos 300 expedientes hemos encontrado que cada vez que se cuantifique el daño, no hay una sustentación de la cuantificación del daño. Y además hay, digamos, metodologías disímiles. Es decir, en el Perú no tenemos un mecanismo, un baremo de cuantificación del daño. Yo les quiero mencionar que con los propios recursos de la Defensoría estamos haciendo un trabajo que vamos a presentar en muy breve tiempo de la cuantificación del daño en materia de corrupción. Evidentemente, esto no es que se aplica de una manera lineal o mecánica. Estamos hablando de un modelo que, a partir de determinados parámetros, se puede aplicar a determinados tipos de corrupción. Esta es la idea cuando digo que debe haber una institución o instituciones que contribuyan a la lucha contra la corrupción. Pero también la Defensoría del año 2018 se va a preocupar de la supervisión de la reconstrucción con enfoque de derechos. Y esto en línea con lo que veníamos conversando o planteando, hace un momento a propósito del proyecto de ley que ha presentado la Defensoría. Y un tema que me parece capital. La Defensoría del Pueblo ha planteado que este año sea el año 2018, me refiero, el año de la igualdad y la no violencia contra la mujer. Y por eso nos parece fundamental que este año podamos implementar políticas públicas que no solo sean declarativas, sino que además tengan un presupuesto que puedan hacerlas realidad. Entonces, la idea de la Defensoría es poder supervisar todos estos planes que nos parecen estupendos, pero estos planes que, digamos, nacen de determinadas leyes, pero que en la práctica muchas veces no tienen o no están acompañadas de presupuesto.
Y por último, la modernización de los servicios de la Defensoría en materia de atención ciudadana. La Defensoría también tiene, por último, esta es una comunicación que hemos remitido, decía que la Defensoría también tiene una demanda que por lo menos los 5 primeros puntos están mencionados con todos aquellos temas que he hecho referencia en esta exposición, señor presidente. O tienen que ver con lucha contra la corrupción, o tienen que ver con trata, o tienen que ver con derechos de igualdad de la mujer, o tiene que ver con atajar la violencia contra la mujer. Por eso es que, señor presidente, pediría que podamos mirar con atención esta propuesta de la Defensoría a efecto de que pudieran aprobarse estas demandas. Muchas gracias.